¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Los discípulos le hacen la pregunta a Jesús y Jesús les dice: mirad que nadie os engañe, y empieza a decirles: porque vendrán muchos en mi nombre. Es interesante, Jesús andaba con los discípulos día y noche, dormían, comían. Esa relación que había entre ellos era una relación natural, era una relación entre amigos, una relación donde Jesús iba enseñándoles, hablándoles la palabra de Dios, el Verbo encarnado, Jesús, iba hablándoles, y todo lo que Él les hablaba era con el objetivo de que no solamente ellos conocieran las respuestas de los mismos labios de Jesús, sino que esta palabra fuera moldeando sus vidas, de tal forma que ellos empezaran a vivir como Jesús, a ver como Jesús, a hablar como Jesús. Y esa es la idea. Cuando Pablo dice a los efesios: sed imitadores de Dios como hijos amados. La palabra imitador es mimetes, de donde viene mimo. Un imitador, cuando va a imitar a alguien, lo observa, lo escucha, ve sus gestos, sus ademanes, y luego practica hasta que le sale muy similar. Y la idea en la palabra de Dios es que observemos al Señor, de tal forma que no solamente sepamos cómo habla, sepamos cómo actúa, sino que también nosotros vivamos. Y acá está Jesús con sus discípulos, y los discípulos le hacen la pregunta que creo que es natural y todo el mundo quiere saber acerca de los tiempos del fin. Este tema de la escatología es un tema bien controversial, bien complicado. Y quisiera entrar ya al tema, tal vez a manera global. Les digo, vamos a tratar de ver las diferentes posturas que hay, las principales posturas que hay en cuanto a la escatología, los tiempos del fin. Hay diversas posturas. Los teólogos, los eruditos, a través de 20 siglos no se han podido poner de acuerdo hasta ahora, y no sé si en esta hora nos pondremos de acuerdo todos. Pero sí creo que es bueno ver a la luz de la palabra de Dios qué es lo que enseña. Y estaremos tratando de analizar cada postura, qué es lo que dice, qué es lo que enseña y por qué lo enseña, en base a qué lo enseña. Y la idea es que cada uno capte, aprenda y tenga su propia postura, pero a la luz de la palabra de Dios. A ver. ¿Dónde? Ahí está. Escatología. La palabra escatología viene de dos palabras griegas: escatos y logos. Escatos es lo último, lo final, y logo es el tratado. Es el estudio de las cosas finales, con referencia a este mundo, a esta vida, antes de pasar a la eternidad. Estas cosas pueden ser futuras en el tiempo que se fueron escritas. Por decir, cuando Juan escribe el Apocalipsis, para la gente que vivía en ese entonces, las cosas eran futuras para ellos, algo que se podría cumplir rápidamente. Han pasado 20 siglos y para nosotros todavía sigue siendo futura, aunque hay posiciones donde dice: eso no es futuro, eso ya es historia, eso ya pasó. Y es por eso que tenemos que examinar a la luz de la palabra de Dios. Este tema tiene diversas formas de entenderlas, tiene diversos entendimientos. Y como les decía, los pensadores, los teólogos no se han puesto de acuerdo en esto. Y es bueno entender que la escatología no es una doctrina primaria, básica, como podría ser la soteriología, la doctrina de la salvación. En eso sí tenemos que estar totalmente de acuerdo. No podemos
pensar diferente. La palabra del Señor enseña que la salvación es por medio de Jesucristo, ¿no? La Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el nacimiento virginal de Jesús. Y estas doctrinas son primarias, no son negociables. Pero en cuanto a la escatología, hay diversas formas de ver las enseñanzas de las Escrituras. Y creo que es bueno que conozcamos las diversas posturas para que podamos entender también a otros, porque la idea no es discutir, la idea no es pelearnos, la idea no es decir yo tengo la razón y tú no. Pero sí creo que debemos tener la convicción cada uno de nosotros qué es lo que creemos y por qué creemos. De la escatología salen muchos temas, depende de nuestro entendimiento, la resurrección, la segunda venida, los juicios, la tribulación, el milenio y la atadura de Satanás. Las cosas futuras se relacionan con este mundo y también con las personas, tanto de los que ya murieron como de los que están vivos. Las cosas que han de venir no solamente tienen que ver con nosotros que estamos vivos, sino aún los que ya han muerto también, porque para ellos se habla de una resurrección, se habla de un destino eterno, o sea, no solamente es para los que estamos vivos. En el Nuevo Testamento, los últimos días comenzaron con Cristo. El pensamiento que se tiene es que los últimos días recién van a ser al final de los tiempos. Por ejemplo, Pablo enseña a los corintios, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo está escribiendo a los corintios a nosotros que nos han alcanzado los fines de los siglos. En Hebreos, ustedes conocen un texto, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de Jesucristo, del Hijo. En estos postreros días, y ya estaban viviendo los postreros días. Y así, hay muchos pasajes donde se menciona que ya se está viviendo los postreros días. Y se entiende los postreros días desde que Jesús resucita, ya estamos en esos postreros días. La escatología puede ser estudiado de diversas maneras. Por decirte, puede estudiarse el futuro de los individuos, el futuro del mundo, el futuro de Israel, el futuro de la iglesia, la escatología desde el punto de vista de Jesús, la escatología de Pablo, la escatología de Juan. De diversas maneras se puede estudiar la escatología, por temas, la resurrección, el juicio de Dios, la segunda venida. La idea es estudiar la escatología y ver qué tiene que ver esto con nosotros en el tiempo presente. Pablo, cuando escribe a Tito, acá tengo, les dice, hablando de la segunda venida, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Pablo está hablando de la espera de la venida del Señor y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, esa espera de la venida del Señor debe afectar nuestra vida en los diferentes sentidos. Sobria en relación con nosotros mismos, justa en nuestra relación con las demás personas y piadosamente en nuestra relación con Dios. Es decir, esta espera del Señor debe afectar nuestra vida en el tiempo presente. El apóstol Juan dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Aquel que espera al Señor se purifica a sí mismo. Es como la novia que está esperando el momento de la boda. Es las 6:30 de la tarde, a las 7 es la boda,
y ahí está con su vestido blanquito. Y viene su sobrino con la mano de chocolate, la boca de chocolate. Tía, tía, ¿qué va a hacer la novia? Va a cuidar su vestido, ¿verdad? Que esté impecable, porque ya se acerca la boda. Esa es la idea. Viene el Señor, dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y el conocer la escatología, el conocer la enseñanza de la palabra de Dios acerca de este tema debe afectar nuestra vida en este tiempo presente. Nuestra vida personal, nuestra vida en nuestra relación con los demás, nuestra vida en nuestra relación con Dios. Debe afectar totalmente eso, porque si no, simplemente esto se constituye en algo teórico. El tema central de toda la Biblia es la venida de Cristo. Ya desde en el Génesis se anuncia la venida de la simiente de la mujer. Recuerden, Génesis 3:15. En el Antiguo Testamento está la promesa de una venida. En los Evangelios se abre la promesa a dos venidas. Dice, voy a la casa de mi padre y regresaré por ustedes otra vez. En los Evangelios se muestra una segunda venida. En las epístolas, la segunda venida se abre aún más y se muestra la venida de Jesús para llevarse a su iglesia en el arrebatamiento. Se muestra la venida de Jesús de una manera física, poniendo los pies en el Monte de los Olivos. Y en el Apocalipsis ya vemos una serie de sucesos, una serie de detalles. Es decir, el estudio de la segunda venida, la escatología se va abriendo a través de toda la Biblia, y no es una revelación de un solo momento, es a través de todas las escrituras donde vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta doctrina. El milenio es el tema que divide a todos los teólogos. Este tema que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 20, en 7 versículos se menciona 6 veces la palabra 1000 años. Y este tema es el que divide a todos los teólogos. Es uno de los temas más controversiales. Y este tema da lugar a diversas formas de entendimiento de la escatología bíblica. Depende cómo entendamos el milenio. Por ejemplo, vamos a entender si Jesús viene antes del milenio, después del milenio. De la forma como entendemos el milenio, vamos a ver el papel, por ejemplo, de la Iglesia, el papel de Israel, qué papeles juegan en el desarrollo de la historia. Este tema del milenio es muy importante. De su interpretación dependen muchas posturas. Por ejemplo, este milenio, los 1000 años que se mencionan 6 veces en 7 versículos en Apocalipsis 20, ¿cuánto dura? 1000 años, es simbólico. Habla del reino, que el Señor reinará 1000 años. ¿Quién reina? ¿Dónde reina? ¿En el cielo? ¿En la tierra? Del entendimiento del milenio veremos si hay una resurrección, hay varias resurrecciones. Habla de un ángel ató a Satanás. Depende del entendimiento del milenio, conoceremos si Satanás fue atado en el ministerio de Jesús o será un evento futuro. Este tema del milenio que se presenta en Apocalipsis 20, y sería bueno verlo acá. Leamos rápidamente. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años.
y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de la prisión. 6 veces se menciona 1000 años. Se habla de un reinado. Y este tema es el que divide a los teólogos. Por eso es que de ese tema nacen diversas posturas. Y vamos a ver 3 de ellas que son las principales. El postmilenialismo, el amilenialismo y el premilenialismo. Gracias. 3 posturas que los teólogos tienen como forma de ver lo que es el milenio, lo que es la doctrina de la escatología de los últimos tiempos. ¿Cómo interpretan el milenio? ¿Cómo ven el milenio? Y entonces un sector ve de una forma postmilenialista, otros amilenialistas y otros premilenialistas. Y lo que vamos a tratar de ver en estas noches es cada una de las posturas. ¿Por qué creen esto? ¿Cuáles son sus bases? ¿Cuáles son sus fundamentos? Y a la luz de la palabra, y de tal manera que nosotros podamos entender y al final tener una postura basada en la palabra de Dios. Rápidamente veamos un diagrama, el postmilenialismo. Vamos a ver así a vuelo de pájaro cada uno, después estaremos desarrollando cada postura. El postmilenialismo dice que el tiempo de la iglesia es desde que Jesús murió, resucitó, hasta su segunda venida. Todo ese tiempo es la era de la iglesia. El milenio es una gran era. Al final, para algunos es 1000 años o es una extensión larga de tiempo. Y lo que dice el postmilenialismo es que la sociedad irá mejorando gradualmente. Este periodo termina con la segunda venida, seguida de la resurrección, el juicio y la eternidad. Estamos viendo a grandes rasgos, hay mucho detalle, muchos temas entre medio, simplemente para darnos cuenta. Postmilenialismo, que Jesús viene después del milenio. Este es el milenio, la parte final, y Jesús viene al final del milenio, se lleva la iglesia y viene el tiempo de la eternidad. Ese es el postmilenialismo. Después del milenio, Jesús viene. Vayamos a la siguiente postura, el amilenialismo. Y acá, ahí está. El amilenialismo, la palabra A es un prefijo negativo, pero no es que ellos no crean que existe el milenio, sino el milenio es tomado de una forma simbólica, los 1000 años. Es un periodo largo de tiempo, no se refiere literalmente a los 1000 años. Es simbólico, no son 1000 años, y en este tiempo, desde la resurrección de Jesús hasta que venga otra vez, transcurre el tiempo de tribulación, todos los problemas que hay en el mundo, el milenio, hasta que venga Jesús. Este milenio termina con la segunda venida. Hay una forma de ver que ellos tienen basados en este texto y otros textos más. Dice el texto: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que no hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Este siglo es todo el tiempo hasta que Jesús venga, y el siglo venidero es desde que Jesús viene hacia la eternidad. Y algunos miran todo el tiempo que existe en estas dos partes, este siglo y el siglo venidero, que es la eternidad. Este siglo es todo lo que vivimos.
De tal forma que ellos, por eso se llama amilenialistas, no creen que exista un gobierno de 1000 años. El milenio es algo simbólico, es un periodo largo de tiempo y al estar todo el tiempo encerrado en este siglo, todo esto de acá, y el venidero, dicen no hay espacio para un milenio. El milenio es simbólico, esa es una forma de ver. Ellos tienen una interpretación simbólica, no tienen una interpretación literal. La siguiente postura es el premilenialismo. El premilenialismo tiene diferentes variantes. Es la venida de Jesús, su resurrección, la primera, todo el tiempo de la iglesia, y luego viene el tiempo de la segunda venida, que es en 2 fases, como lo vamos a ver. Un tiempo de 7 años de tribulación, luego viene Jesús, acá viene el arrebatamiento, y termina con la segunda venida física, se inaugura el milenio, el gobierno de 1000 años, y viene el juicio, la resurrección, la eternidad. Este premilenialismo tiene varias variantes, 3 variantes principalmente. Hay un pretribulacionista futurista, que se le conoce como premilenialismo dispensacional. Jesús viene en 2 fases. La primera fase viene en las nubes. La iglesia es arrebatada y se encuentra con Jesús en las nubes. Es llevada al cielo donde viene el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, mientras abajo se desarrolla la tribulación por 7 años. Y luego viene el milenio y la eternidad. Son 2 fases la venida del Señor en el premilenialismo dispensacional, futurista. Otra variante del premilenialismo es el futurista, es el histórico. Esta postura, igual, viene la venida de Jesús, pero la segunda venida no es en 2 fases, no es al inicio de la tribulación, es al terminar. Es decir, la iglesia pasa por la tribulación. Viene Jesús, viene el arrebatamiento, ida y vuelta. Luego viene el gobierno milenial y la eternidad. En esta postura premilenial histórica, la iglesia e Israel son un solo pueblo. Las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento, dice, se cumplen en la iglesia. Entonces, es un solo pueblo y no hay diferencia. En el premilenial dispensacionalista, Israel y la iglesia son 2 pueblos diferentes. Israel pasará por la tribulación, la iglesia no pasará por la tribulación. Pero esto lo vamos a ver en el detalle de cada postura. Y la última es el premilenialismo mitribulacional o mesotribulacional. ¿Qué dice esta postura? Que Cristo no viene ni al principio ni al final. La primera fase viene a la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio de los 7 años de la tribulación. Viene por su iglesia y en las nubes y luego regresa con su iglesia al terminar la tribulación. ¿Ok? Y por último, hay una postura que no está acá, es sobre el arrebatamiento que vamos a ver acá. El arrebatamiento parcial. No todos los creyentes son llevados, sino solamente los que están en comunión con Dios. Y esta es una postura que realmente no tiene una base bíblica, pero lo vamos a explicar cuando llegue cada uno. Estoy presentándoles una encuesta que se hizo en Estados Unidos en el año 2020 a 1000 pastores de diferentes denominaciones. Pastores de diversas iglesias. Se hizo una encuesta sobre la escatología. Y esta encuesta se realizó en el 2020. La muestra es de 1000 personas, pastores, y proporciona más o menos un 95% de confianza.
¿Qué dice esta encuesta? Para darnos una idea cómo las posturas están distribuidas en estos 1000 pastores. Pastores que creen en el amilenialismo, es decir, la interpretación simbólica de los 1000 años, 21% de los pastores. Postmilenialismo, los que creen que Jesús viene después del milenio, 9%. Premilenialismo, que Jesús viene antes del milenio, 60%. Esta es la postura que normalmente nosotros creemos, la del premilenialismo. Ninguno de estos 5% no está seguro 5%. Miren, de 1000 pastores, 600 creen que Jesús viene antes del milenio. 210 creen que viene, o sea, no hay milenio y viene al final. Al final ya de toda la historia viene el juicio, la resurrección y el pase a la eternidad. El 9% cree que Jesús viene después del milenio. Aquí está el mismo cuadro, el porcentajes, y hay pastores luteranos, bautistas, pentecostales. De los luteranos, 71% es amilenialista, 2% premilenialista. Bautistas, 9% amilenialistas, 80% es premilenialista. Pentecostales, 5% amilenialistas, 84% premilenialistas. Y aquí vemos cómo está distribuido por denominaciones estos pastores. Y acá vemos algunos datos interesantes. El 97% está de acuerdo en que Cristo regresará literal y personalmente a la tierra nuevamente. Algunos piensan que Cristo va a reina desde los cielos. Sin embargo, el 97%, miren, de todos estos, 97% creen que regresará personal y literalmente a la tierra. El 98% está de acuerdo en que compartir el evangelio con el pueblo judío es importante, a pesar de las diferentes posiciones en cuanto a Israel. Entiéndase que una posición cree que todas las promesas de Israel se cumplen en la iglesia, o sea, Israel ya no está. El 98% creen que es importante predicar a los judíos. El 70% está de acuerdo en que el renacimiento moderno del Estado de Israel y la reunión de millones de judíos fueron cumplimientos de la profecía. A una postura no le da lugar ya a Israel. Pero sin embargo, Israel aparece nuevamente en el 48. El 40% cree que la iglesia cristiana ha cumplido o reemplazado a la nación Israel en el plan de Dios. Pero sin embargo, los que creen en esta postura es el amilenialismo, 21%. Sin embargo, hay casi un 20% de otras posturas que se suman acá. Entonces, ¿qué vamos viendo? Hay gente que tiene una postura, pero cree un tema de una postura y otro tema, el tema de otra postura. Entonces, no es que tengan claro cada postura en la cual creen. Es una encuesta bien interesante porque si uno la analiza se va a dar cuenta que hay personas que es como decir, ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Si se pierde la salvación, eres arminiano. Si no se pierde, eres calvinista. Si la salvación es para solamente los elegidos, eres calvinista. Si tienes libre albedrío para escoger, eres arminiano. Entonces algunos pueden ser calvinistas en un punto y arminianos en otro punto. Y así, en estas posturas, algunos tienen en unos temas una postura y en otros temas una postura. Por eso es que esto es tan medio complejo que no es tan sencillo. Si los grandes eruditos no se han puesto de acuerdo en esto, nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que hay algunas cosas que no podemos entenderlas claramente en su totalidad. Y tenemos que aprender
a convivir con nuestros hermanos que puedan tener una postura diferente. Pero sobre todo esto, creo que esto no nos debe dividir como hermanos. Podemos entender de diversas maneras, pero lo importante en todo esto, hermanos, que tal como los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de estos tiempos, Jesús les respondió, les enseñó y les dijo, no se dejen engañar. Y esto nos habla de una responsabilidad personal de estudiar la palabra, de una responsabilidad de estudiar acerca de estos acontecimientos. Pero vuelvo a repetir, el tema de esto es cómo afecta mi vida. Pablo le escribe a Tito, vuelvo a citar, Tito 2:13, aguardando la bienaventurada venida del Señor, esperando la venida del Señor, ¿qué debemos hacer? Vivir sobria, justa y piadosamente. Es decir, esa espera, ese conocimiento de la venida del Señor debe afectar nuestra vida. No solamente nuestra vida personal, nuestra relación con los demás, nuestra relación con Dios. Conocemos, ¿para qué? Para que esa palabra primero se interiorice en nosotros. El apóstol Juan, que escribe mucho acerca de los tiempos del fin, él cuando escribe su carta al anciano Gayo, dice que él tiene mucho gozo al saber de que la gente conoce su verdad y que él anda en la verdad. Es decir, no solamente conoce la verdad, sino que vive la verdad. Y esto es lo que quiere el Señor. Al conocer la escatología, al conocer esta doctrina de los tiempos finales, esto debe afectar nuestra vida. Debemos asimilarla, pero no solamente para que se quede con nosotros, sino nosotros deberíamos ser canales donde la verdad de Dios viene a nuestra vida, afecta nuestra vida, transforma nuestra vida y fluye hacia otros. Bendice a otros. Esa es la idea, que esta verdad pueda ser parte de nosotros, se interiorice, se encarne en nosotros. Jesús dijo, cuando estaba conversando con la mujer samaritana, sus discípulos fueron a traerle de comer. Y Jesús le dijo, yo tengo una comida que ustedes no saben. Los discípulos se preguntaron, ¿quién le habrá traído de comer? Porque no había delivery en ese entonces. Y Jesús le dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Qué está diciendo? Lo que a mí me nutre, lo que a mí me alimenta, no es conocer la voluntad de mi Padre, es hacer la voluntad de mi Padre. Si a nosotros nos ponen un buffet, lomo, chicharrón, pescado, ceviche, ya le estoy abriendo el apetito, y usted, qué rico, pregunto, ¿le alimentó eso? No. Cuando esa carnecita usted lo come, lo mastica, lo digiere y empieza a formar parte de su organismo, ahí recién es alimento para usted. No mientras quede en el plato, no mientras huele rico. Un sermón, un libro, una clase, un mensaje, podríamos salir y decir, uy, qué lindo sermón, qué lindo mensaje. Hasta ahí estamos haciendo, qué lindo sermón. Pero va a ser alimento ese sermón cuando forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestra manera de pensar, forma parte de nuestra manera de tomar decisiones, forma parte de nuestra manera de relacionarse con la gente. Cuando esa palabra de Dios forma parte, se hace carne en nosotros, ahí va a ser alimento para nosotros.
Algunas veces digo, ¿por qué en las iglesias hay tantos anémicos espirituales? Es que saben mucho, pero no hacen lo que saben. Cuando Jesús dijo a sus discípulos después de lavar los pies, ¿saben lo que he hecho? Ejemplos he dado para que ustedes también lo hagan. Y Jesús le dice, ustedes me llaman Maestro y Señor. Y Jesús le dice, yo soy el Señor y el Maestro. Le invierte el orden. Los discípulos lo tomaban primero como maestro. Decía, hay gente que le gusta que le enseñen, le gusta recibir enseñanzas. Pero Jesús le invierte el orden, soy primero Señor. Y es ahí donde le dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieren. Otra pregunta que les hago a veces ahí en las congregaciones, ¿por qué hay tantos infelices dentro de las iglesias? Porque saben muchas cosas, pero no lo hacen. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, felices serán si las hacen. La bienaventuranza no está en el saberlo. Claro que tenemos que saber, por eso venimos a la iglesia, por eso estudiamos la palabra. Pero la bienaventuranza está en hacer lo que sabemos. Y eso es lo que esperamos al estudiar este tema tan importante sobre la escatología. Ahora sí, vamos a pasar rápidamente a la primera postura, el postmilenialismo. Rápidamente veamos. ¿Esta figura ya la vimos? No, hay otro archivito. El número 2. El segundo archivo, por favor. Recuerden, el postmilenialismo, Cristo viene después de los 1000 años. Esto es lo que enseña el postmilenialismo. ¿La encontraron? El número 2. Esta postura enseña que el milenio es un prolongado tiempo, para algunos es 1000 años, para otros es un poco más. Ahí está. Segunda venida de Cristo después del milenio. Cristo reina desde el cielo, dice esta postura, por medio de su iglesia en la tierra. Es decir, Cristo está reinando por medio de su iglesia. Él está en el cielo y su iglesia aquí en la tierra. Y el reino de Dios se extiende por medio de la predicación del Evangelio por parte de la iglesia y la obra salvadora del Espíritu Santo en las personas. Es decir, el reino de Dios se va extendiendo porque la iglesia va predicando, va enseñando, y esta postura enseña que el mundo finalmente será cristianizado. Es decir, todo el mundo será finalmente cristianizado. Sin embargo, lo que vemos en el mundo es algo diferente, ¿verdad? Pero esta postura enseña esto. Reina el pueblo redimido por Dios, los vivos aquí en la tierra y los muertos en el cielo. Y este milenio es llamado la edad de oro porque el mundo irá mejorando por la predicación, por la enseñanza del Evangelio, por la educación, la tecnología y una serie de elementos. Este mundo irá mejorando, enseña esta postura postmilenialista. El propósito de Dios se va a cumplir, dice esta postura. Aún cuando haya oposición, cuando los demonios se opongan, esta postura se va a cumplir. Y se basa en Isaías 55:11, donde dice, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que realizará lo que yo quiero y logrará el propósito para que le envíe. Es decir,
como se va a predicar la palabra va a llegar a todos lados y va a cumplir su propósito, la palabra. Pero Jesús enseñó que debemos predicar y discipular. Pero para discipular a alguien, la persona primero tiene que escuchar el mensaje, y el mensaje empieza cuando su primer mensaje, Jesús dice: el tiempo se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Y esta palabra arrepentimiento es la que mucho falta en los púlpitos de nuestros tiempos. Se invita simplemente a aceptar a Cristo y se obvia el llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento, el primer mensaje de Pedro, cuando la gente se compungió, ¿qué haremos? Pedro le dice: arrepentíos y convertíos. Pablo en Atenas: Dios ha ordenado a todos los hombres en todo tiempo que se arrepientan. Pedro dice: Dios no retarda su promesa, según algunos lo tienen entendido, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. El problema es que no hay arrepentimiento y la gente asiste a la iglesia, llenan las iglesias, pero de mucha gente no convertida. Y entonces la gente se puede engañar al ver cantidades de gente y piensa que está creciendo la iglesia. Puede estar creciendo numéricamente, pero luego enseña esta postura que la fe, justicia, paz y prosperidad prevalecerán en los asuntos de las personas y las naciones. Es decir, será la edad de oro del mundo, es lo que está enseñando esta postura. El propósito de Dios se cumple por las provisiones de Dios. ¿Qué hace que se cumpla este propósito, esta postura postmilenialista? La presencia de Cristo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Somos templo del Espíritu y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Padre quiere que todos sean salvos, y Pablo le enseña a Timoteo. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero para todo aquel que en él cree. Tenemos acceso por la oración a la presencia de Dios. Satanás es un enemigo que está derrotado, está atado y huirá de nosotros, dice Santiago. Pablo dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, el propósito de Dios se va a cumplir por todas estas provisiones. Al final del milenio, de ahora la iglesia será seguida por una breve apostasía, que habla la Biblia, en donde un conflicto con las fuerzas del mal, donde Satanás será desatado, y ahí luego vendrá la venida de Cristo, la resurrección, el juicio final y el pase a la eternidad. Entonces, el postmilenialismo está enseñando una edad de oro. El mundo va a mejorar por la predicación del Evangelio, por la enseñanza de la Biblia, y porque también al escuchar el Evangelio la gente va a mejorar y todo será un lindo mundo de paz. Está bien. ¿Cuál es el pueblo de Dios? En Mateo, Jesús dijo a los 12, les dio instrucciones: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, el Señor se concentró primero en Israel, en las ovejas perdidas de Israel. Luego, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ya sale de Israel, y Pablo dice en Efesios: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Solo hay un pueblo de Dios, no está separado Israel de la iglesia. Los primeros creyentes fueron judíos que formaron la iglesia, y los primeros conversos eran judíos. Luego los gentiles iban conociendo al Señor y fueron injertados, fueron añadidos a esas iglesias, y al final la iglesia es una sola, ya sea que empezó con los judíos, luego los gentiles iban entrando y era una sola iglesia. El pueblo de Dios es uno solo, enseñan ellos. Otro tema importante: Satanás es atado. ¿Recuerdan cuando hemos leído Apocalipsis 20? Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo y lo encerró y lo puso sus sellos sobre él,
para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. La interpretación que da esta postura, los postmilenialistas dicen que el ángel es Jesucristo, quien ata a Satanás. ¿Y cuándo sucede eso? En el ministerio de Cristo, cuando Jesús echa fuera demonios y él dice, si el hombre fuerte no entra y ata primero y no puede liberar a los demás. Entonces dicen, Jesús es el que ha atado a Satanás. Y la atadura restringe a Satanás más durante la era cristiana, es decir, los 1000 años, con la excepción de un periodo corto antes de la venida. Y dice, pero no resulta en inactividad absoluta, o sea, Satanás todavía puede hacer daño. Satanás está atado, según esta postura, y puede hacer daño. Es como que tiene una soga, una cadena larga, y esa larga puede llegar hasta allá. Quien está al alcance de esta cadena puede ser dañado, es lo que enseñan ellos. Pero aquí yo tengo una objeción. La Biblia dice que el ángel encendía el cielo con la llave del abismo. Dice, prendió a Satanás, lo ató, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso sellos sobre él. No voy a hacer nada en ese tiempo. Sin embargo, esta postura dice que sí, está atado, pero puede hacer daño. Está restringido en su poder. El otro tema, Apocalipsis 20 dice, esta es la primera resurrección. Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ellos hablan de una sola resurrección. Si la Biblia dice primera resurrección, ¿qué significa primera? Que hay otras, ¿verdad? Tanto el post como el amilenialismo enseñan una sola resurrección. Cuando uno ve el premilenialismo, cuando Jesús viene en las nubes, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después hay otra resurrección, inclusive una final para el juicio del trono blanco. ¿Ok? Y ellos hablan de la primera resurrección como a la resurrección espiritual, es decir, la conversión, el nacer de nuevo. A eso le llaman la primera resurrección. Y aquí Juan, en su evangelio, compara la resurrección soteriológica con la resurrección física escatológica. Vamos a ver qué significa esto, en la misma forma que lo hace Apocalipsis 20. Juan dice en el evangelio, mas ha pasado de muerte a vida. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Está hablando de una resurrección soteriológica. Ha pasado de muerte a vida. Cuando una persona se convierte, ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que se llama resurrección soteriológica, resurrección de salvación, cuando una persona es salva, ¿verdad? Cuando Pablo enseña a los romanos acerca del bautismo, está diciendo que hemos sido resucitados para novedad de vida, es decir, la resurrección soteriológica. Soteriología es la doctrina de la salvación, es cuando una persona nace de nuevo. Pero la resurrección física escatológica es de esa resurrección que cuando Cristo venga, los muertos saldrán de las tumbas, serán resucitados. Y entonces acá en el Evangelio de Juan como que menciona las dos cosas, y esto es lo que confunde a muchos. Veamos. Las profecías de la tribulación. Ustedes han leído el Apocalipsis, los juicios, los 4 jinetes, la bestia y todas estas cosas, ¿verdad? Las 7 copas, los 7 sellos, las 7 trompetas. Ellos, cuando leen el libro Apocalipsis, esperan que los eventos que relata acontecerán pronto, porque eso dice en los primeros 3 versículos.
el tiempo que vivían en el primer siglo, porque el tiempo está cerca, dice. Debe suceder pronto, el tiempo está cerca. Para ellos, cuando leen el Apocalipsis, piensan, la gente que vivía en el tiempo del apóstol Juan y escribe, dice, esto acontecerá pronto, el tiempo ya está cerca. Y recuerden, ellos vivían, inclusive el apóstol Juan, Pablo, cuando habla del arrebatamiento, dice, primero los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que quedamos seremos arrebatados. Pablo se estaba incluyendo. Para ellos la venida del Señor era inminente. Y esto explica un poco la vida de Pablo. El tiempo ya está cerca, no hay tiempo que perder. Y creo que eso también debe ser para nosotros. La venida del Señor es inminente. Pero ¿qué vamos a hacer con todo lo que conocemos de la palabra de Dios? Hay mucha gente afuera que no conoce la palabra de Dios, que no sabe que Cristo viene otra vez. ¿Quién les va a hablar a ellos? ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién los va a traer a la iglesia? ¿Quién los va a discipular? No va a ser el Ministerio de Educación del gobierno, es la iglesia, nosotros. Y eso es lo que, por eso Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Ellos le dan un trato preterista, o sea, con orientación al pasado, a un número grande de los pasajes del juicio del Nuevo Testamento, especialmente de la gran tribulación. Dice que esto ocurrió en el tiempo que vivía Jesús, en el primer siglo, cuando en el año 70 el templo es destruido por el general Tito, romano. En el primer siglo, cuando Adriano expulsa a todos los judíos en el año 135. Todas estas cosas que se ven en el Apocalipsis, en la interpretación preterista, apuntando hacia el pasado, dicen, esto ya se cumplió, esto ya es historia para ellos. No se está esperando tiempos de gran tribulación, para ellos ya ha sido cumplido. Según el preterismo, toda profecía en la Biblia es realmente historia. Todas esas tribulaciones que nosotros como que estamos esperando que van a venir cuando venga Jesús, para esta posición postmilenialista ya sucedió en el primer siglo. La persecución de Nerón, por ejemplo. La gran tribulación es ubicada en el siglo I. Nerón, 42 meses de persecución, 3 años y medio. La guerra judía con Roma, 42 meses, en el año 67 y 70, después de Cristo. La destrucción del templo, el año 70. El anticristo fue un fenómeno del primer siglo. Juan, cuando escribe el anticristo, dice, hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Eso es lo que está escribiendo Juan hace casi 2000 años, en el año 90 más o menos. Entonces, para la posición postmilenial, los eventos futuros, que para nosotros son futuros acerca de la tribulación, para ellos ya ha sido cumplido en el primer siglo. Y todo esta es la etapa, la era de la iglesia, y ha de venir el tiempo del milenio, donde por la predicación de la palabra de Dios, el mundo va a mejorar, será la edad de oro de la iglesia. Es lo que enseña esta posición postmilenial. ¿En qué basan su optimismo en el futuro? Comienza con la primera venida, termina con la segunda venida, todo este tiempo, no hay más tiempo después. La nueva alianza, el nuevo pacto que habla en Jeremías se aplica a la iglesia. Dice Mateo 5, somos la luz, una luz en la colina, va a influenciar a todo el mundo, la iglesia. La iglesia será firmemente establecida que se eleva sobre el mundo. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Su optimismo, por ejemplo, en los Salmos, se acordarán y volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Todas las familias de la tierra van a adorar al Señor. O sea, esto toman como base para su optimismo en que el mundo va a mejorar. El Salmo 86, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre.
El Salmo 102, entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. En Isaías, acontecerá que en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Acá está hablando Isaías al pueblo de Israel, pero como la posición postmilenial dice que todas las promesas hechas a Israel se cumplen en la iglesia, entonces esto que se dice para Israel se aplica para la iglesia, y entonces vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y volverán sus espadas en reja de arado y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta es una de las bases de su optimismo. Toman los salmos, toman los pasajes del Antiguo Testamento aplicados a Israel. Pero recuerden, Israel surge en los últimos tiempos, en 1948. Dios tiene planes para Israel. Y estas profecías para Israel se van a cumplir con Israel. Cuando estas cosas sucedan, la iglesia ya no estará en este mundo. Y esto lo vamos a ver en la posición premilenial. En Mateo 13, las parábolas, la parábola del sembrador. Recibe las palabras, su número aumentará. Recuerda, da fruto a 30, 60, 100 por uno. Se empieza a crecer la iglesia, la mezcla de justos e injustos, el tesoro escondido habla del valor incalculable, el grano de la mostaza, habla del desarrollo gradual, resultado al final del reino, el reino penetra totalmente en el sistema mundial. La gran comisión, Jesús dijo, toda potestad me da en el cielo y la tierra, tiene autoridad y su autoridad se va a reflejar y la iglesia predicará y evangelizará a todo el mundo. El dominio es universal. Esto ustedes lo tienen en su separata para que ustedes lo lleven. Y lo último, en 1 Corintios 15, 20, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cómo podría Cristo entregar un reino? Acá dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, ¿cómo podría entregar un reino que no ha dominado? Es decir, según la posición amilenialista, el reino de Dios abarcará todo el mundo, Cristo dominará todo el mundo, y entonces ese reino entregará al Padre, dice. Entonces, esta es la base para que ellos crean que el mundo irá mejorando, todo estará bajo el control del Señor y este reino lo entregará al Señor. Y termina acá con la segunda venida, será general, en forma visible, corporal y en gran gloria. Esto cuando termine el milenio. Viene Jesús, inmediatamente la resurrección, el juicio y la introducción a la eternidad. Hermanos, ante diversas posturas, en lo esencial, la salvación, la Trinidad, todo lo que es doctrina básica, primaria, unidad. En lo que no hay uniformidad, libertad. No es una cuestión de ortodoxia versus herejía, la cuestión de la escatología. Algunos miran la escatología de una manera, otros lo miran de otra manera. Pero eso no significa de que es un hereje, son formas diferentes de ver la escatología. Pero en todo, hermanos, amémonos. Amén. Ahora sí, no sé si hay preguntas que podamos. No escucho por ahí alguna pregunta. Así es. Alguien que levante la mano, no sé quién esté. Allá. A ver, perdón, un momentito. Vamos a poder
¿ok? Hojitas, llenen las hojitas y la hacen en el papelito para ayudar. Arriba el anfitrión les va a ayudar muchísimo. Recordemos algo, que estamos trabajando sobre 3 posturas, ¿verdad? Así es. Hoy día estamos hablando solamente de la postura pos. Es una postura. Y él está hablando de esa postura y las ideas y los pensamientos. El día jueves va a hablar sobre la postura Amilenialismo. amilenialista. Es otra postura. ¿Ok? Y el día viernes va a hablar sobre la postura premilenialista, que es nuestra postura. Ahora, estamos buscando que ustedes se den cuenta la ampli, porque ustedes son personas P. Tenemos que pensar para cuando tú veas un video, escuches, a ver qué postura, mío lo quito, no te digo. Ya, la idea es, queremos que ustedes piensen, porque son iglesia bíblica. Entonces vamos a ir juntos a trabajar. Okay, ahorita en este momento hay preguntas, por favor, si hay preguntas, por favor, ayuden a los que están arriba, porque hay bastantes bien distantes, es difícil poder ubicar. Los papelitos, básicos papelitos, si hay acá abajo, por favor, Alejandro, usted que tiene bastante rápida de la pierna, córrela, por favor, para poder presentar, a ver los anfitriones que están ahí abajo. Es bueno que entienda lo que el pastor está diciendo. Es una postura de 3. Hoy día hemos visto una, por qué creen así, por qué piensan así, y qué es lo que piensan. Es bueno analizar, es bueno pensar esto, ¿no? Pregunto ya hasta que vayan bajando lo que tienen, por favor, hermano. Ok, claro. Ok. Entonces vamos recordando, hoy día estamos hablando sobre la pos. Es una postura. Nosotros no creemos como eso. Es una postura. Ok. Luego va a hablar sobre la postura el jueves, amilenialista. Es otra postura. Ok. Y ya el día viernes vamos a hablar sobre la pre, que es la postura que nosotros como iglesia queremos, premilenialista. La idea, estamos dando una visión amplia. De repente, para muchos están ubicados, pero bueno. ¿Cuándo viene el anticristo? Según esta postura. Según esta postura, recuerden, toda la profecía que se ve es algo ya cumplido. No lo ven como una persona, es un principio. Es un pensamiento. El espíritu del anticristo ya está en acción. Dice Pablo a los tesalonicenses, el apóstol Juan también menciona. No lo presenta como una persona. En el premilenialismo sí se presenta como una persona. Okay. Recordemos otra vez más, las respuestas están siendo en función a la postura, para que vayamos diferenciando. Por eso apunta bien, porque el día viernes estaremos hablando sobre la postura premilenialista, que es la postura que tiene la iglesia. ¿Me dejo entender? ¿No dejo entender? Okay. Ahorita sí que vaya analizando, ok, todo esto es lo que había. Ahora entienden por qué hay tantos videos y mucha gente desinformada se confunde. ¿Me va comprendiendo? Ok. Otra pregunta, pastor. ¿Cuál es el papel de Israel en los últimos tiempos? En esta postura, recuerden, las promesas hechas a Israel se cumplen en la iglesia. Jesús dijo, he venido por las ovejas perdidas de Israel, luego predica a todo el mundo, y la iglesia se va formando al principio. ¿Quiénes son los primeros convertidos? Judíos. Y luego abriéndose a los gentiles van entrando, y es un solo pueblo de Dios. Entonces, como nación, puede haber aparecido en el 48 nuevamente, pero para ellos no es algo tan significativo como lo es para el premilenialismo. Ok, hay una buena, pero interesante esta postura para aclarar el concepto. En la postura postmilenial, en caso de que sea así, ¿cuáles serían algunas señales bíblicas del comienzo de la era de oro? Algunos postmilenialistas dicen, esta era de oro empezará cuando el pueblo de Israel se convierta. Algunos piensan eso. Otra vez, es un pensamiento, pero
ahora no vemos que el mundo está mejorando. Por el contrario, el mundo cada vez está peor. Pero para ellos el milenio empezará cuando el Evangelio pueda extenderse, llegue a extenderse a todo el mundo. Y al extenderse a todo el mundo, la gente va cambiando. Al ir cambiando, va cambiando la sociedad. Es como los avivamientos de antes del siglo XVIII y XIX. ¿Qué pasaba en esos avivamientos? Se cerraban cantinas, se cerraban prostíbulos. ¿Por qué? No se predicaba contra prostíbulos y cantinas. La gente se convertía y dejaba de consumir eso. Entonces ya no era negocio, se cerraba. Y la sociedad iba cambiando, porque el Evangelio iba transformando la vida de las personas. Okay. En Apocalipsis 20:14 dice: la muerte y el infierno fueron arrojados al estanque de fuego. Es decir, después que los muertos resuciten, el infierno será destruido. Los muertos en esta época están en el cielo o en el infierno, o están esperando ese día. Los muertos en este tiempo, recuerden cuando había el Seol o Hades, recuerdo el idioma griego hebreo, el lugar de los muertos. La Biblia dice que cuando Cristo murió, descendió, y Pablo dice que cuando Cristo ascendió a los cielos, llevó cautiva la cautividad. Cuando el ladrón que muere al lado de Jesús, Jesús le dice: esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús desciende, está en el paraíso con este ladrón. Cuando Pablo dice, y Jesús asciende, lleva cautiva la cautividad, de Efesios 4:8, Pablo dice algo interesante en 2 Corintios. Dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, fue arrebatado hasta el paraíso. Es decir, el paraíso está ahora en el tercer cielo, está arriba. Los que mueren, creyentes que mueren, Pablo dice en Filipenses 1, es partir y estar con Cristo. Parte a la presencia del Señor. El creyente ya no va al lugar de los muertos, va a la presencia del Señor. El inconverso sí. ¿Dónde van los muertos? Creyente va a la presencia del Señor. El inconverso a esperar que venga el tiempo de la resurrección y el juicio. ¿Cuándo viene el anticristo? No sé si en la agenda estará. Recuerden, en el postmilenialismo no es una persona, es un principio. El espíritu del anticristo ya está operando. El anticristo, la palabra anticristo es alguien que se opone a Dios, se pone en el lugar de Dios. Y la oposición a Dios es fuerte en este tiempo. Y mucho más con la cultura woke y todo esto. La postura del postmilenialista, ¿qué fundamento tiene en la Biblia? Que dice, mencione los textos bíblicos. Bueno, hemos mencionado el fundamento, será una edad de oro. La pregunta está en otro lado, hermano. Será una edad de oro. Hemos visto por qué su optimismo y que va a mejorar el mundo, basado en los salmos, basado en Isaías y todas estas cosas. Ahí en su separata está. Ok. Ahora, yo quiero que se vayan dando cuenta, el propósito de la conferencia es que todos distinguir que la escatología es muy amplia. Hay diferentes posturas. En esta noche solamente hemos visto la postura postmilenial, que es una postura que ya fue, digamos, ¿ok? Pero es importante que la conozcan, porque recuerden muy bien, las posturas usan la Biblia, pedazos de la Biblia, pero no enseñan toda la. Por eso es importante que nos eduquemos. Ahora, hay muchas preguntas acá, Fernando, que tienen que ver con pre y a. Entonces, lo he detenido un ratito porque de repente va a confundir, y son 9:30 y hemos prometido acabar 9:30 y un cristiano no miente. Porque mañana empezamos, ¿a qué horas?
Ahora, recuerda, mañana arrancamos a las 8 para conocer y distinguir el amilenialismo. ¿Por qué? En este momento, la postura en boga de todo lo que tú ves es una postura amilenialista. Ya el pastor lo va a explicar. ¿Me entiende o no me entiende? Entonces, ¡ay, que no sabía! Bueno, pues para eso quiero que me comprenda, no comprenda. Y ya después hablaremos de nuestra postura premilenialista que abarca con toda la Biblia. ¿Ok? Ahora, la idea es en aprender todos porque somos discípulos. El pastor Fernando, recuerden, él se ha dedicado a estudiar solamente esto, por eso lo hemos traído. Porque él puede ayudarnos a poder, es su especialidad, le gusta la escatología, está averiguando cuándo llega, a qué hora llega, cómo llega.